Así no es. Buenos días, bienvenido. Buenos ¿Qué días, tal? Niria. Un saludo a toda la audiencia Ujú. este miércoles Sí, un miércoles y fresco. estamos desmenuzando el libro Así no es de Viri Ríos y Ray Campos. Vamos en el capítulo número 3, me parece. Sí, Y habíamos sí, platicado acerca también del tema del salarial, ¿no? Que es un ajá. capítulo más adelante, pero porque venía el tema Ujú. hace un par de meses, me parece. Pero sí, efectivamente, el de ahorita es la idea equivocada de que el gobierno mexicano gasta de Así más. se llama el capítulo. El gobierno gasta de más. Así no es. Así no es. A ver, pero ¿cómo? Claro, A ver. es una percepción equivocada y vamos a verlos, a dar los elementos. Obviamente no podemos contar todo para que también la gente se interese en esta lectura, ¿no? Ajá. Pues que está muy completa. Yo considero que es una lectura casi obligada, no casi, es obligada para aquellos que son críticos del sistema que somos. Yo me considero un crítico y cuando las cosas están bien Ujú. hechas hay que decirlas, cuando están mal hechas también hay que decirlas para arreglarlas. Yo lo primero que pensé bueno, fueron dos cosas, ¿no? Cuando empecé a leer este capítulo. El primero, pues entonces, si no gastan de más, ¿para dónde se va el dinero? ¿No? Esa es una. Y la otra que se me vino a la mente es que en muchos lugares, en muchos espacios o quizá municipios, el objetivo de mucha gente es trabajar en gobierno, curiosamente, ¿no? Y de cierta manera, pues también mueve la economía, ¿no? Efectivamente, incluso empiezas por un dato muy interesante. Por ejemplo, en el mundo, fuera de México, los sueldos de la burocracia suelen pesar 19% del gasto público. ¿Ok? ¿Cuánto crees que pesan en México? A ver, como un examen, porque ahí viene A el ver, a dato en ver, el a ver. capítulo. Mire, pues que eran tantos que no me. A ver, En ¿cuánto México, pesa ¿cuánto el, pesa? el, Sí, el, el dinero que le pagas de nóminas? así es, a los Yo creo burócratas, que debe ser la más del nómina, 50%, ¿eh? Más del del 50. presupuesto. Sí, 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 bueno, sí, debe ser más del te vas a 50. ir para atrás. Claro, el gasto público incluye todo, o sea, vamos a pensar en que es el gasto presupuestal del gobierno en un Ajá. año. O sea, ahí está el gasto en salud, está el gasto en educación, está el presupuesto, están las obras de infraestructura, las carreteras, todo lo que gasta el Pero gobierno. ellos dicen que siempre que ¿Cuánto nómina es la se les va. nómina? No, más del Bueno, 50. en el mundo pesan 19% los sueldos de la burocracia, Pero vamos a aquí en decirlo a la México, nómina, el gasto público. En México pesan, que más o menos, tú dices que más. más del 50%. Pues menos, la mitad. Ay, fíjate, tenemos la idea de que más. Sí, Sí. vamos a ver, es la mitad, o sea, poquito más de 9%, no llega Mm, ni a 10%. Es un dato que nos da Ray Campos y Viri Ríos. ujú. Eh, claro, obviamente vamos a observar en qué medida lo analizamos de forma presupuestal, pero hablamos de todo el gasto que no solamente gasto corriente, sino dentro de la nómina entendida como una parte de los componentes de los gastos del gobierno y pues claro, hay las obras que hace el gobierno, pues son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inversión del Tren Maya, infraestructura hidráulica, por ejemplo, Ujú. construcción de presas, esas cosas cuesta muchísimo dinero. Entonces ahí vemos primeramente un desmitificar esto de que el gobierno gasta mucho en burocracia. Eh, Sí, o eh, sea, cuando decimos el capítulo que se refiere a gasta de más, entendemos que se refiere a eso, a esta construcción que tenemos de que se gasta Ujú. en eso, en la burocracia. Claro, entonces, pues esa percepción la Ujú. creen el 63% de los mexicanos, o sea, el 32% no lo piensan así, pero el 63%, la mayoría lo piensa. Ujú. La clase alta y la media alta son los que más lo piensan, así como la generación millennial y Ujú. personas que viven en el norte del país con el 70%, o sea, es alto. Ujú. Es muy alto el porcentaje que piensa que el gobierno gasta de más. Y vamos a desmenuzar un poco porque es una idea equivocada. A ver, ¿en qué gasta entonces? A Bien, ver. para poderlo medir, primeramente, los autores nos llevan a compararlo. ¿Qué tanto es el gasto del gobierno mexicano con respecto a países similares? Y vamos a compararnos con algunos de América Latina, nos dicen los autores. Por ejemplo, el gasto del gobierno mexicano, descontando algunas cositas que tienen que ver con deudas, Ujú. pago de deuda pública, interna y externa, el gasto público es 21% del PIB y es entre los más bajos de América Latina. Estamos en la posición número 5 de los más bajos de un total de
2 países que ellos consideran de América Latina, están casi todos. Entonces estamos en la posición número 5, por debajo incluso de Nicaragua y Colombia. O sea, Nicaragua y Colombia gastan más que México. En América Latina, ¿cuál es el promedio del gasto del gobierno? Es casi del 28%. Repito, México anda en 21%. África subsahariana, vamos fuera de América Latina, 24%. Medio Oriente y África del Norte, el 28%. América del Norte, que sería Canadá, Estados Unidos, andan por encima del 31%. En el mundo, los gobiernos en el mundo gastan 32%. Los países de la OCDE, que son entre los más desarrollados, gastan 33.3%. Y la Unión Europea, 41.1%. O sea, es muy fuerte la participación del Estado en gasto público y México anda en 21%. Entonces, primeramente es poner el contexto de que el gobierno mexicano no destina tanto al gasto público. Hay razones, hay motivos, ahorita los comentamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto gasta? Un punto muy sensible es el gasto en salud, pero también el gasto que se llama de asistencia social. La asistencia social cubre todo aquello que va desde guarderías, servicios que tienen que ver para ayudar a la gente en cualquier sentido legal, o sea, que el gobierno invierte ese dinero. Que siempre nos han dicho acá que los sectores salud y educativo en materia presupuestal siempre absorben la mayor cantidad del presupuesto, ¿no? Totalmente. Decirlo, ¿no? En el mundo, Francia es de los países con más, que destina más a gasto en asistencia social. Y esto es cerca del 35%. Les decíamos que en el caso de la OCDE es alrededor del 22% en asistencia social. Y México solamente destina el 7.5%, ¿no? Asistencia social. Costa Rica, por ejemplo, anda cerca del 15%, el doble de México. Entonces, asistencia social es fuera de lo que es infraestructura, carreteras, presas, todo esto, educación. Asistencia social implica todo aquello que tiene que ver con el apoyo a la población, ¿no? Decía, por ejemplo, el tema de guarderías, entre otros. Entonces, ¿México cuánto destina ahí? 7.5. Es de los más bajos, o sea, en asistencia social andamos pues en un piso, hay que decirlo, y por lo tanto, entonces, el punto central es que en el tema de salud, México gasta 3 puntos del PIB. Es solamente la mitad, al menos es la mitad de lo que al menos se debería gastar. México debería andar en un gasto en salud, según los autores, en 6-7% del PIB. ¿Y por qué no gasta lo que Porque no tiene los ingresos públicos suficientes. Definitivamente, todos los demás países recaudan mejor que México que ese de los es un impuestos. Tema que ya hemos abordado aquí en este espacio. Exactamente. ¿Cómo mejorar la recaudación? También. Este es el porqué del porqué, no es nomás porque no quiera. Entonces quiere decir que no es positivo que el gobierno no gaste de más, sobre todo en estos ámbitos, más bien el tema de fondo pues es ese, o es uno de los temas de fondo. Definitivamente, y uno de los puntos es precisamente, y me encanta cuando lo dicen los autores, que hay un malentendido, ya que los gobiernos mexicanos en general, todos, neoliberales o no neoliberales, les gusta difundir cifras ostentosas para dar a entender que gasta mucho. Entonces, al gobierno le gusta, lo escuchamos en la radio, en muchos spots. Una obra de tantos millones, sí, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar en 2023 reportó que incrementó el triple del año 2019 a que entró el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha. Al año 2023 había aumentado el triple en programas sociales. Resulta que es engañoso porque eso fue solo de 4 programas. Fue el incremento de 4 programas, ya que el presupuesto total de todo creció en apenas 27%, que está bien porque con Peña Nieto cayó 6 puntos. Fue negativo con Peña Nieto. Con AMLO aumentó 27%, pero no fue el triple.
El triple aumentó presupuestalmente en 4 programas. Y hay programas que tenían destinado no una gran cantidad de dinero. Entonces, hay que tener ahí cuidado. está. Y luego cuando dice es que les encanta a veces presumir cifras ostentosas en algunas obras específicas, luego la gente dice, bueno, ¿y por qué en mi calle sigo teniendo fugas? ¿Por qué no está bien pavimentada? Y entonces ahí dicen, pues es que gastaron todo ahí. Claro, entonces hay que quitarse esa idea de que el gobierno gasta de más. Mucha gente dice, no más impuestos porque el gobierno lo gasta mucho. Bueno, vemos que es una idea equivocada, pero por otro, o lo gasta mal. Dice, utiliza, entonces hay que utilizar adecuadamente el recurso. Hay que utilizar, yo creo que... Recaudar y utilizar Claro, mejor. actualmente estos gobiernos actuales que se dicen de izquierda, hay que tomarlo también con mucho cuidado, ¿no? Realmente no son de derecha, pero tampoco son de ultra izquierda ni de izquierda, porque realmente hubieran aplicado los impuestos, los ingresos públicos de una manera más progresiva y recaudar para poder fondear el sector salud, que es precisamente la mayor necesidad ahorita de los mexicanos. El tema más sensible es salud. Y necesita destinarle más dinero a salud. Entonces, que ese es un tema que también ya habíamos abordado con usted en otras intervenciones. Recuerdo una de las, a lo mejor de las mejoras o áreas de oportunidad, sector salud. Claro, y uno de los indicadores es, al final, pues, por ejemplo, ¿a quién deben de beneficiar los programas sociales? Porque se tiene esa idea equivocada de que se gasta mucho y se gasta mal. Pues resulta que también los autores nos hablan de cómo los programas condicionados, o sea, focalizarlos más, han generado más burocracia en el pasado. Entonces, el hecho de ponernos a buscar a los pobres genera más burocracia y al mismo tiempo excluyes a los verdaderamente pobres. Y eso pasó con los programas anteriores, Prospera, Oportunidades. Y actualmente el universalismo es un poco mejor porque capta de mejor manera a los pobres, pero necesitan fondearse, eso sí, fondearse. Muy bien, pues muy interesante el capítulo de hoy. La próxima semana entonces estaremos conversando de nueva cuenta con el doctor Willis Huesca Reynoso, a quien como siempre agradecemos que nos acompañe por acá en cabina. Muchas gracias. Saludos, Niria, a toda la audiencia y gracias por el espacio. Vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias AM, volvemos.